Entramado social en la capital federal sustituye parcialmente a ese instrumento por el PRO, por la coalición cívica y por el radicalismo residual. En Santa Fe lo sustituye por el socialismo, por el radicalismo residual y ahora en alguna medida por Del CEL. En Córdoba por los radicales y por Juez, que se odian porque compiten por el mismo electorado. Y en alguna medida también por un peronismo desperonizado que es el peronismo de la Sota. Fíjense que estoy describiendo, quiere decir que había una estructura que fue reemplazada por distintas fuerzas políticas en distintos distritos. Esto es un rompecabezas, es un mosaico que nadie se tomó el trabajo de reconstruir en 14 años que pasaron desde el colapso de aquella organización. Quiere decir que hay una enorme dificultad para ofrecerle a los sectores medios no peronistas en la Argentina un instrumento confiable para hacer política, para ofrecerles la administración del Estado y convocarlos a un sueño. Este es el problema de Macri. El gobierno aprovechó extraordinariamente este problema con dos socios inigualables a lo largo de 12 años. Lilita Carrió, que dinamitó todo lo que se armaba, y Jaime Durán Barba, que lo convenció a Macri de que no había que tener una estructura política. Bueno, llegado a esta instancia, cuando faltan 4 meses para las elecciones o 6 meses a comienzos de año, se dieron cuenta de que se largaba la carrera y había que armar el auto mientras corremos la carrera. Bueno, eso es una enorme dificultad. Han logrado bastante, muchísimo, muchísimo. Yo creo que haber congeniado, haber logrado que el sábado 20 se inscribieran las listas en todo el país del PRO, los radicales y la coalición cívica es un milagro que no estaba en los planes de nadie, sobre todo si uno tiene en cuenta la experiencia de UNEN, que eran los locos Adams, digamos, hablando de sí mismos. Nunca pudieron dejar de hablar de algo que no fueran ellos mismos. Creo que fue muy justificable que no quieran integrar en esa coalición nacional a Massa. Y no por razones estéticas, ni por razones de coherencia conceptual, que también las hay, sino sobre todo porque si Massa ganaba, Massa armaba una nueva hegemonía con el peronismo de Scioli y de Cristina, y al PRO y al radicalismo los mandaba al cuartito del fondo de por vida. Esta es la razón profunda por la cual era inconveniente. Creo que hay un déficit en la provincia de Buenos Aires, que ahí sí, no digo se tendrían que haber juntado con Massa. Hay 4 o 5 formatos para darle territorialidad a esta coalición en la provincia de Buenos Aires y se notó muy bien en Santa Fe que le faltó capilaridad, que le faltó organización. Bueno, entonces Macri está en el desafío de tener que armar en la sociedad lo que no se armó en la estructura. Esto es la polarización. La polarización es tener una caracterización del momento y del adversario suficientemente inteligente que haga, que provoque una corriente de voto útil hacia Macri. Y aquí Macri tiene que resolver un problema. Y voy terminando con esto. El problema de Macri... A ver, de nuevo Brasil es un espejo que adelanta. Si yo iba a Brasil 4 meses antes de las elecciones y le decía a la gente, ¿cómo te fue en los últimos 12 años de gobierno del PT? De la puerta de tu casa hacia adentro, arrasa Dilma. Me compré el plasma, cambié 3 veces de celular, me compré un autito, cambié mi régimen de alimentación, me compré ropa que nunca me había comprado, tuve vacaciones que tampoco nunca había ido a un lugar de turismo, hasta me tomé un avión una vez de cabotaje, porque son muy baratos ahora los precios de los aviones en Brasil, y me dieron una beca para mi hijo menor en la escuela secundaria y para el mayor en la universidad. ¿Cómo te fue en los últimos 12 años de la puerta de tu casa hacia afuera? Ahí gana Ezio. Porque tengo más inseguridad, tengo inflación. Ahora me compré las cosas, pero estoy moroso. En Brasil, el número de morosos hoy coincide con el número de gente que el PT sacó de la pobreza, en cantidad.
Me dieron el auto, pero solo el 12% de las rutas brasileñas está asfaltado. El 80% de los hospitales de alto consumo de los brasileños está colapsado. Trato de no ir con el auto porque nos dieron a tantos el auto que no llegamos al trabajo a horario, entonces voy en colectivo, pero los colectivos subió tanto el precio del transporte que nos vamos a manifestar en las calles de San Pablo por la bronca que tenemos. Y además hay corrupción. Bueno, este es el dilema intrínseco al populismo. Digamos, querías un gran presente. Bueno, la política y el discurso que me permite darte un gran presente me impide darte el largo plazo, me impide darte infraestructura, estabilidad macroeconómica, etc. No, las dos cosas juntas no puedo. Entonces, la pregunta ¿cuál es? La pregunta es ¿cuánta crisis tiene que haber de la puerta de la casa hacia afuera para que yo me olvide de lo que me dieron de la puerta de mi casa hacia adentro? Y el problema, a mi juicio, de la oposición y en la Argentina, el activo del gobierno, es que para lo que es la definición de crisis con que nos manejamos los argentinos, esto no es crisis. Nosotros, para que haya crisis, tiene que haber derrumbe, tiene que haber incendio. Miramos Grecia y ahí sí entendemos. Eso es lo nuestro. Uno le cambia los nombres a las cosas y es una escena típicamente argentina. Bueno, ahí... ¿Esto qué es? Esto no sabemos qué es, pero no es crisis. Bueno, todo lo que no tenés de crisis, Macri, lo necesitas de liderazgo, lo necesitas de pedagogía, lo necesitas de creatividad para describir las circunstancias y para venderme un presente, que es un presente difícil de vender, porque me tenés que convencer de que me tengo que sacar la muela cuando todavía no me duele. Ah, tenés que ser un maestro de la odontología. Ahora, si lo logra, a mi juicio la gobernabilidad de Macri en el primer año, si gana, es superior a la de Scioli. Por dos razones. Primero, porque si Macri gana con un mandato de cambio. Digamos, si Macri gana es una demostración en sí mismo, el triunfo de Macri, que hay una masa social que quiere modificar esta política económica. Porque acá no hay engaño, ya sabemos qué significa Macri. Y segundo, porque si Macri gana, este universo armónico que imagina Cristina para que no haya fin de ciclo, se derrumba ese día, porque ahí sí el peronismo entra en convulsión. Y ahí sí va a ser importante quién es el gobernador en la provincia de Buenos Aires, porque es el que le va a ir a disputar el liderazgo a ella. ¿Por qué? Porque una vez más, por eso les decía hoy, es el peronismo. Va a haber el Congreso de Riondo, o de donde sea, de Santa Rosa, donde se va a definir que esto, que pasó, no fue peronismo. Y se le va a pedir a Cristina explicaciones, si el peronismo va a la derrota, por el autotrucho de Vudú, la muerte de Nisman, las excentricidades de Moreno, el delirio estatista de Kicillof, digamos, por todo aquello que va a estar en ese momento estigmatizado porque el frente era el Frente para la Victoria. Bueno, lamento haberme extendido más de lo que corresponde.